Hoy vamos a tratar un tema, o vamos a reflexionar sobre la vida y la muerte. Primicias, noticia de primera plana. Noticia muy importante cuando uno se ocupa de las cosas de la vida y de la muerte. Y yo le voy a invitar a que abra su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la primera epístola, en el capítulo 15, que de paso le recomiendo, porque en esta epístola hay más de 58 versos que responden a la pregunta sobre después de la muerte, ¿qué? Hay una ciencia que es la tanatología, que se ocupa de escudriñar el velo misterioso de la muerte. Pues bien, después de esta vida encontramos otra vida que es eterna. Y es muy interesante esa pregunta y ese planteamiento, porque tenemos una revelación maravillosa en esta epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron o de los que durmieron, es hecho. ¿Qué es primicias? Primicias es la primera opción, la primera oportunidad, la primera persona que hace algo. El primero de volver de entre los muertos fue Cristo, dice el verso 20, y se convirtió en las primicias de los que durmieron. Es muy interesante hacer notar aquí la sutil pero profunda diferencia entre morir en el Señor, que es dormir, según el lenguaje que Jesús hace en las Escrituras. Entonces, la primera piedra de base y de fundamento para entender la vida después de esta es que Jesús es el primero en haber vuelto de entre los muertos. Y eso es lo que dice el verso 20. En el verso 21 y 22 da las razones más maravillosas. Y yo quiero llamar su atención y leer con una mente muy abierta el concepto que Pablo nos da en esta carta en el verso 21 y 22. Dice así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, llámese Adán, también por un hombre entró la resurrección de los muertos, llámese Jesús. Y verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Yo puedo aquí sacar una gran conclusión, amigo y amiga que nos escucha en este momento. La primera gran conclusión es que el diseño original de Dios en el primer hombre, Adán, era no morir. Porque según este versículo, dice el verso 22, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos vivirán. Yo puedo sacar de ahí una inferencia muy lógica. Originalmente en Adán no íbamos a tener muerte. Entonces, ¿por qué entró la muerte por culpa de Adán? Respuesta: porque Adán se rebeló contra su creador. Eso es lo que conoce la Biblia como pecado. Pecado es ese estado de rebelión, ¿sí?, de hacer su propia voluntad, que nuestro representante Adán decidió por todos nosotros, el género humano. Así que, mis queridos y amables televidentes, en este texto de reflexión de hoy, vida después de la vida o trascendencia, yo entiendo claramente que Cristo fue el primero en resucitar y todo se debió a que en Adán, con su conducta y su rebeldía, nos embarcó a nosotros en esa decadencia, pecado, que es no hacer la voluntad del Creador, y el pecado dio
como resultado la muerte. Pero mire qué dice del verso siguiente, el 23 en adelante. Cada uno dentro del orden que quedó establecido tendrá oportunidad de resucitar. Cristo fue el primero, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido será la muerte. Yo quiero resumir en esta reflexión sobre el plan de Dios en Jesús. Yo lo voy a llamar el plan rescate. Hizo en Adán un ser perfecto, con libertad de decisión. Él decidió irse en contra de su creador, entonces entró el pecado que originó la muerte. Entonces mandó al segundo Adán, Jesús, que con su resurrección venció el enemigo llamado muerte, y hay un orden para disfrutar de esa resurrección. El primero fue Jesús, y luego en su venida resucitaremos los que hemos muerto creyendo en Jesús. Porque el último enemigo que será vencido es exactamente la muerte. Lo que quiere decir que después de ser vencido ese enemigo, tendremos todos vida eterna. ¿Cuál es la conclusión en esta reflexión de Primera de Corintios? Que a todos los que están en sintonía de este programa o tienen acceso a esta reflexión del día de hoy, se libren de la muerte eterna confiando en Jesús, porque como la vida es eterna, hay salvación eterna y también hay condenación eterna. Todo depende de la respuesta que usted y yo le demos a Jesús mientras estamos vivos. Yo podría entonces resumir que la vida es un espacio de tiempo donde Dios nos da la oportunidad a usted y a mí para que decidamos dónde vamos a pasar la eternidad. El último enemigo que se va a vencer es la muerte, y la muerte se vence por aquel que resucitó en nuestro lugar. Ven a Jesús, confía en Él, y cuando Jesús venga estaremos en la eternidad disfrutando de su presencia. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro y sus verdades sobre nosotros. Y antes de que Él venga, que prometió hacerlo y será pronto, si no viene en el transcurso de este día, nos encontramos mañana. Bendiciones.